Hace un tiempo se sentó una señora frente de mí en mi oficina y me hizo una pregunta que no me esperaba. No te voy a decir su nombre, no te voy a decir ni dónde es ni qué familia, pero la escena la tengo tan clara que la podría dibujar. Ella tenía una hoja sobre la mesa y me señaló unas palabras con el dedo y me dijo: Ahmad, ¿qué quiere decir esto? Decía llamada de capital. Y te digo la verdad, esa es una de las palabras que en mi mundo se dice casi 50 veces al día. De esas que uno ya ni escucha en tanto decir. Entonces yo le expliqué y le dije: mira, esto quiere decir que ustedes se comprometieron a poner una cantidad en una inversión, pero no la pusieron todo a la vez. Pusieron una parte y el resto quedó prometido, esperando. Y los que manejan esa inversión encuentran dónde ponerlo, le llaman a usted y le piden el resto. No es que le estaban pidiendo dinero nuevo, le estaban cobrando o pidiendo una promesa vieja. Ella se quedó un momento con eso, un poco callada y mirando a la hoja. Y después me hizo otra pregunta. Y esa segunda es la que me cambió el día. Me dijo: ¿y nosotros cuándo prometimos eso? Y dijo: nosotros. Y yo no le contesté enseguida porque la respuesta honesta era un poco incómoda. Eso se prometió hace unos años en una reunión igual a esa, en la misma oficina, en la misma mesa, con ella sentada al lado. Ahí ella sintió, despacio, sacó un cuaderno cuadriculado de los baratos que se compran en cualquier papelería, y en un esfero que había traído ella, y anotó y me pidió que le repitiera la definición más lento porque quería que escribirla bien. Y de ahí me cayó el 20. Sentado ahí, mirándola escribir, yo esa señora la conocía, la había visto en esa mesa, en esa oficina, no sé, tal vez 20 veces, 30 veces. Durante años venía con el esposo, se sentaba, se quedaba toda la reunión completa, de principio a fin. Nunca se paró antes, nunca miró su teléfono, pero ahí me di cuenta que yo nunca le había hablado, ni una sola vez, en años. Bueno, sí, le decía buenos días, le preguntaba por sus hijos, le acercaba el café, eso sí, pero hablarle de verdad, explicarle algo mirando a los ojos y decirle un número, eso probablemente nunca. Eso se lo decía a su esposo. Y aquí está lo que me pega hasta hoy. Yo no lo hacía a propósito, ni sabía qué estaba haciendo. Era como que me salía solo. Entraba una pareja a mi oficina y mi cuerpo giraba hacia el hombre como si me hubiese programado. Y yo llevaba años así, reunión tras reunión, construyendo sin querer exactamente el problema que hoy me pagan por arreglar. Bueno, volvamos a ella. El esposo había fallecido unos meses atrás y ahora la clienta era ella. Llegó con una carpeta, la carpeta era todo de él, todo escrita a su letra, con sus pestañitas de colores, con un orden que solamente él entendía. Había unas abreviaciones que él usaba que nadie más en este mundo sabía qué querían decir. Y adentro de esa carpeta había una cuenta que ella no sabía que existía. Y te aclaro porque sé perfectamente cómo suena, no era un secreto. No había nada raro ahí. Ese hombre no le estaba escondiendo nada a nadie. Simplemente nunca se había mencionado, porque no hubo una conversación donde se mencionara. Ellos tenían un matrimonio de décadas y habían piezas del patrimonio que ella estaba conociendo esa semana. Ella volvió y esta es la parte que a mí me cambió la manera de trabajar. En la segunda reunión llegó con el mismo cuaderno y tenía preguntas escritas, numeradas del 1 al 7. Y eran buenas preguntas, te digo en serio. Eran preguntas que a la gente le toma años de reuniones aprender a hacer y ella las había construido sola en su casa, de noche, con ese cuaderno. Y la número 4 más o menos por ahí iba y decía así: si me piden ese dinero el año que viene, ¿de dónde lo saco? Y cuando me leyó esa, se me paró algo en el pecho, porque esa es una pregunta que yo ya había escuchado antes, y no en mi oficina. En algún momento, en esa segunda reunión, ella me dijo otra cosa, y esa no me voy a olvidar nunca. Me dijo: yo pensé que preguntar era desconfiar, y se quedó callada. Yo también, porque en esa frase está todo.
Ahí está el acuerdo silencioso que hay en la mayoría de nuestras casas. Y ojo, lo firmaron los dos. Él firmó, yo me encargo de esto para que tú no te preocupes. Ella firmó, yo me encargo de todo lo demás y confío. Y los dos creyeron que estaban cuidando al otro. Y los dos tenían razón durante muchísimos años. Ese acuerdo funciona perfecto hasta que un día deja de funcionar y ese día no lo eligen ellos. Ahora, esa señora aprendió, y aprendió rapidísimo, la verdad, y hoy toma sus propias decisiones y las toma muy bien, mejor que gente que lleva 20 años en esto. Pero aprendió todo eso en un año. Un año, lo que a la mayoría le toma 3 o 4, ella le tuvo que meter 12 meses. Y no en 12 meses cualquiera, en los 12 meses que había enterrado a su esposo, con la carpeta de él en la mano y con la letra de él ahí en cada hoja recordándole. Ese es el costo del que nadie habla. No es que ella no pudiera, pudo perfectamente. Es cuando le tocó. Ahora, déjame contarte por qué esa pregunta de ella me pegó tanto. Porque acá me acabo de abrir un poco. Si no, esto suena a que yo vengo a dar cátedra. Valentina es mi esposa y mi socia en A9 Family Office, que es nuestro, y en Infinity Nine. Tiene voto de verdad, no solo de cortesía. Y antes de que los pienses, esto no pasó porque nos casamos. Realmente lo estructuramos, lo escribimos y por eso funciona. Un acuerdo no se hereda del amor, se escribe. Te cuento la vez que me dijo que no. Yo siempre quiero crecer. Ese es mi instinto. Y también puede ser mi defecto. Y lo digo así porque de verdad es un defecto. Yo veo la oportunidad y ahí estoy adentro. Ya estoy calculando hacia arriba. En mi cabeza todo esto ya pasó y ya salió bien. Y ella me hizo otra pregunta. No me preguntó cuánto podríamos ganar. Me preguntó de dónde iba a salir el dinero mientras esperábamos ganar. La misma pregunta, la número 4 del cuaderno de esa señora años antes, en mi propia casa, y lo vi venir ninguna de las dos veces. Y Valentina me puso una condición. Podemos seguir invirtiendo en crecimiento, claro que sí, pero con un piso debajo, construido con inversiones con crédito que entraría en flujo mientras el crecimiento hacía lo suyo. Yo al principio lo escuché como freno, siendo honesto. Me tomó tiempo entender que no lo era. En realidad era arquitectura, porque el crecimiento sin flujo con los años deja de ser ambición y se vuelve una apuesta con súper buena narrativa. Y esa conversación nos abrió los ojos al crédito privado, que hoy es una de las piezas más importantes de cómo pensamos el capital en la casa y en la firma. Ella no me puso el freno, me puso el piso. Y déjame decirte una cosa más, porque corresponde. Yo hablo en principios, no en recomendaciones. Esto es educación, no asesoría. No te estoy diciendo qué hacer con tu dinero. Te estoy hablando de quién tiene que estar sentado cuando esto suceda. Ahora, ¿por qué te cuento estas dos cosas juntas? La señora y mi casa. Porque esta es la parte que me cuesta. Eso de mi casa no pasó después. No es que yo aprendí la lección con Valentina, entonces cambié. No, eso estaba pasando en mi casa al mismo tiempo que yo en mi oficina, a pocos metros de distancia, me seguía girando hacia el hombre cada vez que entraba una pareja. Yo tenía la estructura correcta armada en mi propia casa, firmada, con voto, con todo, y la estaba desarmando en mi oficina toda la semana sin darme cuenta. Las dos era yo y realmente no se estaban llevando bien. Y eso no es de ignorancia, ojalá fuese ignorancia, porque la ignorancia se arregla leyendo. Yo creo que es un reflejo. Y el reflejo es mucho más difícil porque la ignorancia por lo menos se nota. El reflejo no. El reflejo se siente natural. Bueno, después de esa señora yo me quedé dando vueltas del asunto y me puse a buscar si esto le pasaba a más gente o si era cosa mía. Y me encontré un número que me dejó frío. Hay un estudio de McKinsey que dice que el 70% de las mujeres que enviudan cambian de asesor financiero dentro del primer año y que el 60% dice que no se sintió entendida. En mi industria ese número se ve como un problema de retención de clientes. Se discute en reuniones internas con esa cara de preocupación que ponemos todos
cuando nos está yendo la plata. Yo creo que debemos escucharlo otra vez, pero escúchalo bien. Lo que ese número está diciendo es que 7 de cada 10 veces el asesor nunca fue el de ella, fue el de él. Ella estuvo sentada en ese cuarto durante 40 años y la industria entera nunca la conoció. Y cuando por fin le tocó decidir, miró alrededor de la mesa, no reconoció a nadie y entonces hizo lo único sensato que puede hacer en esa situación. Se levantó y se fue. Para mí ese no es un problema de retención. Eso es una factura que llegó 40 años tarde. Y a mí me han dicho en mi propia oficina con toda naturalidad delante de ella que ella no entiende de esto. Yo mantengo la compostura por fuera, pero por dentro pienso, mire señor, esta señora lleva 30 años administrando una casa entera sin fallar un pago, cuadrando un presupuesto que se mueve todos los días. Y usted lleva 3 semanas sin dormir por un solo deal. Y te juro que pasa seguido que la señora que no entiende nada de esto hace la mejor pregunta de toda la reunión. Y hay veces que a mí me toca decirle que no sé, la anoto, tengo que buscarlo y luego decirle. Ahora vamos a los números y te voy a dar una versión honesta. No la fácil, porque la fácil se cae al primer comentario de este video. En América Latina y en el Caribe, la expectativa de vida al nacer es 78 años y medio para las mujeres y 72 para los hombres. Más de 6 años de diferencia. Porque acá está el dato que casi nadie te da. De esa diferencia se achica con la edad. Los 75 ya no son 6 años, son menos de 3. A los 80 un poco más de 1. A simple vista parece fácil que solo vive 6 años más, pero en realidad ella suele ser menor cuando se casan y ella suele ser la que se queda al final. Esa es la combinación, no el número grande, la que pone el patrimonio en sus manos. Y en Estados Unidos, donde sí miden esto en serio, McKinsey proyecta que para el final de esta década, unos 30 billones de dólares en activos van a estar en manos de mujeres. Ese número es de allá. Acá no existe. Nadie está midiendo esto en nuestra región. Y eso, por sí solo, ya te dice bastante sobre quién ha estado contando. Ahora, ya sé lo que estás pensando y sé porque me lo dicen las dos cosas todo el tiempo. Si eres mujer, probablemente estás pensando, bueno, él no me deja afuera, es que a mí no me interesa y la verdad es que él lo hace bien. Y mira, que lo que te interesa no es el requisito. A nadie le pregunta si le parece interesante la salida de emergencia. Y el que él lo hace bien probablemente es cierto. No tiene nada que ver con el asunto. El riesgo nunca fue que él lo haga mal. El riesgo es que lo haga solo. Un patrimonio con una sola persona que decide es un patrimonio con un solo punto de falla. Y eso en una empresa no lo aceptaríamos jamás. En una familia lo aceptamos como todos los días y lo decimos que es confianza. Piénsalo así. Y esto es lo único que te pido que te dibujes en una servilleta. Tu familia es un comité de inversión con un solo voto. No hay comité de inversión en el mundo que funcione así. En el mío, mi propio deal necesita el mismo voto unánime que el de cualquier otro socio. Todos coinvertimos en cada deal, o sea que cuando alguien me cuestiona algo, está cuestionando su propio dinero también. Ese no institucionalizado no es un insulto, es realmente protección. Y si tú eres hombre, tú estás pensando en otra cosa y es la objeción más inteligente de las dos. Esto no es machismo, esto es diversión del trabajo. Yo me encargo del capital, ella se encarga de otras cosas y funciona. Y tienes razón, en la mitad. División del trabajo en la operación, perfecto. Así funciona cualquier empresa sana. Pero fíjate en una cosa. Toda empresa sana divide el trabajo y aún así se sientan todos los socios en el directorio. La división del trabajo decide quién hace qué, la gobernanza decide quién entiende. Lo primero lo puedes delegar para siempre. Lo segundo no es delegable, porque la persona a la que estás protegiendo se va a quedar sola con esto. No es una amenaza, no te estoy asustando, es calendario. Es como tener un solo juego de llaves de la casa y dárselo a quien va a salir primero.
funciona perfecto hasta el día que funciona exactamente como iba a funcionar. Hay una cosa que leí una vez sobre Lincoln y me quedó dando vueltas con este tema. Lincoln gana la nominación en 1860 contra tres hombres que lo miraban por encima del hombro. Uno de ellos dijo por ahí que Lincoln era inferior a él y lo dijo donde se podía repetir. Y Lincoln llega a Washington y les da a esos tres mismos hombres los asientos más poderosos de su gobierno. Los tres, sentados a su mesa todos los días durante la peor crisis de este país. Cuando le preguntaron por qué, la respuesta no fue generosa ni fue humilde, fue fría. Dijo que necesitaba gente adentro del cuarto que le pudiera decir que no. Esto a mí me hizo clic. Un cuarto donde todos están de acuerdo no es un cuarto seguro, es un cuarto sordo. Y tu casa también es un cuarto. Entonces, ¿qué haces tú con todo esto? No te voy a pedir que tengas una conversación difícil. Estos no funcionan. Llegan cargadas, el otro se opone a la defensiva y terminan peleando por otra cosa. Te voy a dar tres preguntas. Se hacen en una reunión normal, sin drama. Son las tres preguntas que yo hubiera querido que alguien le enseñara a esa señora 3 años antes, cuando todavía tenía tiempo. La primera, ¿dónde está todo? No cuánto, ¿dónde? ¿Qué cuentas existen? ¿En qué instituciones? ¿Quién las custodia? ¿A quién hay que llamar? Esa pregunta no ofende a nadie y fíjate en algo. Nadie la puede contestar completa de memoria, ni él. Y ahí contestándola juntos ya cambió el cuarto. La segunda, ¿qué prometimos que todavía no pagamos? Esa es la pregunta de la llamada de capital y es la que casi nadie hace. Compromisos, garantías, cosas firmadas que todavía no llegaron a cobrarse, deudas, porque el patrimonio no es solamente lo que tienes, también es lo que debes, aunque todavía no te lo hayan pedido. Y la tercera, que es la primera que nosotros hacemos con cualquier inversión antes de que cualquier otra, ¿cómo se pierde plata aquí? Con esas tres preguntas, en una reunión dejaste de ser acompañante. Y ahora déjame decirte lo que de verdad me quema de todo esto. A nosotros nunca nos enseñaron a poner el dinero a trabajar. A ninguno. Esa es la herida vieja de nuestras familias y llevo años hablando de eso. Pero con ellas ni siquiera nos tomamos la molestia de no enseñarles. Ellas nunca estuvieron en el cuarto donde no se enseñaba. Al hijo se le explica el negocio, a la hija se le explica que se cuide, que ahorre, que no gaste más. Misma casa, mismo apellido, misma mesa, dos infancias financieras completamente distintas. Y 30 años después nos sorprende que ella no sepa leer un estado de cuenta, como si eso hubiese sido un accidente. Y piensa en la sobremesa, porque tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Se levanta la mesa y ahí empieza la conversación de verdad. La del negocio, la del terreno, la que vamos a hacer con lo de la abuela. Y hay gente que se queda sentada y hay gente que se levanta a traer el café. Nadie lo anuncia, nadie lo decide, nadie es malo en esa escena. Simplemente pasa. Todas las veces, en todas las casas, durante generaciones. Mi mamá me hizo una pregunta cuando yo era joven que me marcó de por vida. Me dijo, ¿quién quieres ser? Y yo llevo tiempo pensando en cuántas mujeres de la generación de mi mamá recibieron esa pregunta de quién quieren ser. Y a cuántas de ellas alguien les preguntó alguna vez qué querían decidir. Ahora te hago a ti la pregunta. Y te la hago directo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta en esa mesa? No una opinión, una pregunta. Si lo tienes que pensar, ya tienes la respuesta. Y mira, 10 años para adelante, 20. Piensa en tu hija, si tienes hija. Ella va a aprender lo que vio, no lo que le dijeron. Va a repetir la escena de tu sobremesa exacta, sin darse cuenta en su propia casa con su propio marido. Y no va a saber por qué se levantó a traer el café o va a repetir otra escena. Yo pienso mucho en esa señora del cuaderno. Ella aprendió y decidió sola y decidió bien. Pero yo pienso en el cuaderno, en lo que compró después, en que se sentaba de noche a escribir preguntas enumeradas, sola en su casa,
para no llegar a mi oficina sin saber qué preguntar. Ese cuaderno lo pudo haber tenido 40 años antes, en la misma silla, en la misma reunión, con él ahí, al lado, para contestarle. Nunca le dijo que se podía, porque fíjate en una cosa, esa silla ella siempre la tuvo. 40 años en la misma oficina, en la misma mesa, ella estuvo sentada ahí día tras día, se hizo esa promesa. Lo que no tuvo nunca fue la pregunta. Y el que no pregunta no está en la sala. Y el que no está en la sala no existe. Suscríbete y activa la campana. Y no lo hagas por mí, hazlo porque este tipo de conversaciones no te lleguen solas y las necesitas escuchar antes de necesitarlas. Y cada semana mando una idea como esta, más profunda y más personal, a mi lista. Si quieres estar, el link está abajo. Y si vas a estar en la próxima reunión, escríbeme la silla en los comentarios. Quiero ver cuántas son.